I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes, tengan todos otra vez. Seguimos con nuestro estudio de historia de la iglesia y estamos estudiando el siglo XV y el siglo XVI. Son tiempos. En el estudio pasado comentamos acerca de la Reforma. Son tiempos de la Reforma protestante, pero debo de volver a aclararlo. Reforma que sucedió en el interior de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo existían iglesias verdaderas. La Reforma protestante sacudió de manera extrema a Europa y a la Iglesia romana. Y durante los siguientes 100 años ocurrieron guerras devastadoras en las que católicos y protestantes buscaban conseguir y mantener territorios para sí mismos. La Iglesia Católica preparó una fuerte contrarreforma que incluyó la formación de la Compañía de Jesús. Esto es llamado los jesuitas, y esto fue en el año 1534 después de Cristo. La orden de los jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola. Fue una sociedad muy disciplinada que estaba puesta enteramente a disposición del Papa y cuyos miembros estaban totalmente subordinados al general de la sociedad. Su único propósito era volver a someter al mundo al mando del Papa. Ya lo hemos dicho, ¿qué hay del libre albedrío? No se puede imponer la religión, ni se pueden imponer ideas porque a la fuerza de espada. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha dado el libre albedrío. El hombre debe de escoger. Con este fin, los jesuitas infiltraron escuelas e instituciones protestantes. Utilizaron el confesionario para chantajear a los gobernantes y se involucraron en intrigas cortesanas y asesinatos. Los jesuitas apoyaron la Suprema Inquisición que se restableció en el año 1542 después de Cristo. Eso fue tremendo porque recuerden que como que se hizo una pausa y luego regresó otra vez la fiereza y los asesinatos de creyentes. Los jesuitas apoyaron esta Suprema Inquisición que se volvió a restablecer en un periodo de 18 años bajo el mando del gran inquisidor Tomás de Torquemada. 10,200 judíos, protestantes, moros y bautistas fueron quemados. Los jesuitas fueron también los autores de la traducción de la Biblia Vulgata latina a la inglés, conocida como Reims Douay. Eso fue en el año 1582, pero también fueron los autores de la Armada Española que se lanzó contra la Inglaterra isabelina, es decir, contra la reina Isabel de Inglaterra. Y esto fue en 1588. Y también fueron los responsables de la masacre del día de San Bartolomé en Francia. Sucedió algo también. En estos años se convocó un concilio. Este concilio se llamó el Concilio de Trento y se desarrolló durante 18 años y consistió en una serie de 3 concilios católicos convocados con un propósito, con varios propósitos. El primero, definir la doctrina católica y reforzar a la Iglesia Católica contra cualquier deterioro en el futuro. En este concilio se agregaron 14 libros apócrifos a la corrupta Biblia Vulgata que respaldarían creencias católicas como el purgatorio y las oraciones por los muertos. Uno de estos libros, déjenme comentarles, por ejemplo, está Primera y Segunda de Macabeo. En estos libros, que fueron libros históricos, no fueron libros inspirados, estos libros
de Macabeos narraban precisamente la guerra de los Macabeos. Y dice la escritura, el autor de este libro, perdóneseme si mi escrito es mediocre o me falla la memoria. ¿Ustedes se pueden imaginar a Pablo diciendo esto o a Pedro siendo inspirados por el Espíritu Santo? No, eran libros históricos, nunca tuvieron la intención. Pero ellos los incluyeron, ¿para qué? Para sustentar sus erradas doctrinas, como el purgatorio y también como la oración por los muertos. El concilio reafirmó algo también muy importante, escúchenlo. El concilio reafirmó que la tradición tenía la misma autoridad que las Escrituras y confirmó los 7 sacramentos como un medio para recibir la gracia de Dios. ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? ¿Qué dice la Escritura? La gracia de Dios, que es la salvación para todo aquel que cree, dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es por medio de la fe, no es por cumplir una serie de reglas, porque en ese error precisamente cayeron los judíos. En el error de que si no circuncidáis, si no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos, le decían a los gentiles creyentes, pero no. Este concilio reafirmó esto, y algo similar había sucedido con los fariseos. Algo similar había sucedido con los fariseos y con la religión judía, a la cual el Señor reprendió duramente. Miren, vamos a ver qué es lo que dice Marcos. ¿Quieren ver Marcos capítulo 7 del versículo 9 en adelante? Vean lo que dice la Escritura precisamente en contra de esto. Respondiendo él les dijo, a ver, déjate pongo un poquito en contexto. Aquí los fariseos ven a los discípulos de Jesús que ellos no se lavaban las manos para comer. Y entonces hicieron ahí todo un problema. ¿Por qué? Porque ellos, si volvían de la plaza, ¿qué hacían? Se lavaban las manos. Si iban aquí, acá, a cualquier lado, ¿qué hacían? Se lavaban las manos. Pero ahora, ¿está bien esto? Sí, lo que pasa es que ellos esto lo habían ya establecido como una doctrina. Como una doctrina, claro que es benéfico el lavarnos las manos para comer y demás, porque eso va a guardar nuestra salud contra infecciones y muchas cosas más, y más en aquel tiempo. Pero vean lo que dice el Señor Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Tremendo, ¿no? Vean cómo la Biblia tiene respuesta para cada doctrina torcida. Lo que estaban haciendo con este decreto de que la tradición tenía la misma autoridad que la palabra de Dios, ¿era qué? ¿Invalidar qué? ¿Qué dice la Escritura? Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Vuestra tradición. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Con este decreto estaban invalidando la palabra de Dios, constituyéndose ellos mismos como hombres Dios, con una autoridad que Dios no le dio jamás al hombre. Más bien hay una advertencia muy clara en las Escrituras. Cuando vemos ahí Apocalipsis capítulo 22, hay una advertencia muy clara. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 22, vamos a ver qué es lo que dice acerca de agregarle. Recuerden que en uno de estos concilios, ¿qué hicieron? Agregaron los libros apócrifos a las Escrituras para sustentar sus erradas doctrinas. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, esto ha sucedido a lo largo de los siglos, ¿no? Muchos han establecido, han constituido doctrinas contrarias a lo que dice la Escritura, han cambiado, han alterado, le han añadido, y parece que Dios está en silencio, parece que Dios no hace nada. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Bueno, cuando vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, aquí podemos entender la medida divina del tiempo. La medida. Fíjense que a veces nosotros podemos actuar como los discípulos. Llegó un momento en que los discípulos que dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que los consuman a todos? Nosotros puede arder nuestro espíritu al ver estas cosas que han hecho con la palabra y que siguen haciendo con la palabra, engañando y mintiendo. Y podríamos tener esa actitud nosotros, pero vean la medida divina del tiempo y por qué no ha sucedido nada todavía. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estoy leyendo 2 de Pedro 3:8. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha actuado ante las cosas que vemos, es porque Él es paciente y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero de lo que sí puede estar seguro el hombre, incluso también los creyentes, es que un día vamos a dar cuenta. Como creyentes un día vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, para que demos cuenta, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en el juicio del gran trono blanco va a haber un juicio y van a ser abiertos los libros y ahí lleva Dios una contabilidad perfecta de todo lo que el hombre ha dicho, hecho, pensado. Todo está escrito ahí. El hombre no va a poder justificarse. Lo que estaban haciendo con este decreto de que la tradición tenía la misma autoridad que la palabra de Dios, era invalidar la palabra de Dios, era constituirse ellos mismos como hombres diminutos, Dios, con una autoridad que Dios no le había dado al hombre. ¿Quién tuvo ese deseo de ser igual a Dios? Satanás. ¿Quién estaba detrás de estas leyes? Satanás. ¿Qué corriente estaban siguiendo ellos? Vamos a ver qué nos dice Efesios 2, 1 y 3. Efesios 2, 1 y 3, dice la Escritura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Estaban qué corriente? ¿Qué corriente estaban siguiendo ellos? ¿El del príncipe de qué? ¿De la potestad de quién? Del aire. Ahora, ¿qué pasó con los bautistas? ¿Qué pasó con los anabautistas durante este tiempo de desconcierto? A lo largo de la Edad Media había mantenido la luz de la verdad brillando. Estos creyentes, ya vimos los diferentes grupos, se levantaron como columna y como baluarte, y durante la Reforma se encontraban dispersos en grandes números por toda Europa. Algunos de los reformadores simpatizaban inicialmente con los bautistas, que los habían alentado en sus esfuerzos de reforma. Si estos reformadores iniciaron estos esfuerzos porque fueron influenciados por creyentes verdaderos que les abrieron los ojos y que vieron en las mentiras que estaban creyendo y viviendo. Sin embargo, los reformadores
no tardaron mucho en darse cuenta de la importancia para ellos mismos y para sus fines de formar una alianza con los poderes seculares para asegurar protección. La dieta de Espira, y eso fue en 1529 después de Cristo, decretó la pena de muerte para todos los anabaptistas en 1536. ¿Y saben qué sucedió? Lutero dio el consentimiento para su ejecución. Zwinglio se puso en contra de los anabaptistas de forma violenta, declarando que aquellos que hablan de hundirse se hundan de verdad. Y hay muchos ejemplos. Félix Mans fue atado y se ahogó en el río Limmat en 1527 después de Cristo por oponerse a que sus hijos fueran bautizados. En el mismo año, Michael Saltler, el anabaptista alemán, le cortaron la lengua y le arrancaron la carne con pinzas al rojo vivo antes de ser quemado en la hoguera. ¿Y todo por qué? Por mantenerse fiel a la bendita palabra de Dios. Baltasar Hutmayer murió quemado en Viena en 1528 y 3 días después a su esposa la ahogaron en el río Danubio. El poderoso George Blaurock murió quemado en 1529. Otro hombre que despreciaba a los anabaptistas y que recomendó la pena de muerte contra ellos fue Juan Calvino, donde viene el calvinismo. Entonces ya vemos que los reformadores, tanto Lutero como Zwinglio, como Calvino, persiguieron. Lutero, luteranos; Calvino, calvinistas; Zwinglio, también calvinistas y demás, siguieron la misma herejía. En Inglaterra, el acto de la uniformidad fue promulgado por la reina Isabel I en 1559. Este acto requería que todos en el reino se ajustaran a la religión del Estado. Se promulgó una fuerte imposición contra los separatistas o independientes y los bautistas. Desafortunadamente, en lugar de salir de ella, como dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. En lugar de salir de ella, ¿qué hicieron? Permanecieron en ella. ¿Y qué es ella? Esta es la Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Es este sistema religioso desde allá, desde Babel, que se opone ¿a quién? A Dios. ¿Quién está detrás? ¿Quién se ha opuesto? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién se ha opuesto y ha querido ser igual a Dios desde el principio? Satanás. Las hijas de Roma se detuvieron muy lejos de volver a la palabra de Dios. Solamente hicieron una reforma parcial de su iglesia madre. Por eso se llaman protestantes. Conservaron las prácticas condenables del bautismo infantil, de la gracia sacramental, y mantuvieron una jerarquía eclesiástica modificada dentro de un sistema conformado por la iglesia y el Estado. Y eso lo vemos hoy día. ¿Quieres ver una iglesia? Pues mira su tipo de gobierno, si es verdadera o no. Y muchas cosas, las doctrinas, claro. En muchos casos, los protestantes persiguieron a católicos y a bautistas por igual. Y viceversa, los católicos persiguieron a protestantes y también a bautistas. Podemos ver que seguían las mismas directrices de su madre, imponiendo por la fuerza sus ideas, la religión, y persiguiendo y matando a quienes se les opusieran. ¿Cuál era el mandato de Dios para estos que andaban buscando la verdad y se dieron cuenta de la mentira en que fueron adoctrinados? ¿Cuál era el mandato de Dios? Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Todo aquel que se dio cuenta de la mentira en la que estaba y que quería conocer la verdad tenía que salir ¿de dónde? De ese sistema religioso pagano. Salid de ella, pueblo mío.
para que no seáis partícipes de sus pecados. Salgan de ese sistema religioso pagano para que no sean partícipes de sus pecados, porque en ese sistema religioso pagano que tuvo su origen en Babel, dice Apocalipsis 18:24, es un pasaje que ya vimos. ¿Qué dice Apocalipsis 18:24? Vamos a ver. Apocalipsis 18:24 dice, y en ella, en la Babilonia, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Por causa de qué? Muertos en la tierra, ¿por causa de qué? No por guerras, en ambición de más territorios. Fueron muertos ¿por qué? Por la fe, por guardar la palabra de Dios. ¿Quién fue el primero que murió? ¿Recuerda? Se los tengo que recordar. Adán tuvo a Caín y a Abel. ¿Sí? Adán les enseñó cuál era la manera correcta de acercarse a Dios. Adán pudo ver cómo un animalito inocente moría en sustitución por ellos, y con sus pieles ellos fueron vestidos porque estaban desnudos. Al momento en que ellos, como hijos, quisieron ofrecer un sacrificio a Dios, ¿qué hizo Abel? Abel ofreció lo mejor que tenía de sus corderitos. ¿Y qué hizo Caín? Pues quiso innovar y le trajo a Dios lo mejor del fruto de la tierra. ¿Podía esa ofrenda agradar a Dios? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera de agradar a Dios? De la forma que Él lo ha establecido. ¿Y por qué entonces Caín se levantó y mató a Abel? Porque era de quién. Ahí lo dice Santiago, era del maligno. Estaba siguiendo las directrices de quién, del príncipe de la potestad del aire. Entonces, esto es una lección para nosotros, hermanos, porque si queremos agradar a Dios, tenemos que hacerlo conforme a qué. No podemos innovar. Tenemos que hacerlo conforme a como dice la Escritura. No podemos innovar. En muchos casos, los protestantes, como les decía, persiguieron a católicos y bautistas. Y los católicos persiguieron a protestantes y bautistas. Ahí estaban los bautistas en medio. Entonces podemos ver que seguían las directrices de su madre, imponiendo por la fuerza sus ideas, la religión, y persiguiendo y matando a quienes se les opusieran. Pero no, ellos no salieron de ese sistema religioso. Ellos hicieron nuevas denominaciones. Estaba la Iglesia Católica, empieza la Reforma, eso lo vimos en clases pasadas, no quiero ir muy atrás. Empieza la Reforma, ¿sí? ¿Y qué hizo Lutero? Bueno, antes de Lutero estaba Hughes y estaba Wycliffe, quienes comenzaron la Reforma. Y luego siguió Lutero con esa reforma de 95 tesis que clavó ahí en el castillo de Wittenberg. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron nuevas denominaciones, porque de Lutero salieron los luteranos, y ya vimos todas estas denominaciones. Vamos a ver cómo han salido todas las denominaciones precisamente de su madre, de la Iglesia Católica. Y no solamente esto, no hicieron nuevas denominaciones, sino que siguieron las directrices y errores doctrinales de su madre. Para el año 1572 después de Cristo, el protestantismo en sus diversas formas había alcanzado sus límites territoriales. El movimiento creció rápidamente y en gran parte de Alemania, Suiza, Escandinavia, Bohemia, Hungría, Holanda, Inglaterra y Escocia, mientras que el catolicismo se mantuvo fuerte en Italia, Francia, Bélgica y España. En Holanda, los seguidores de Jacobo Arminio, de quien surgió precisamente la doctrina arminiana, publicaron la Remonstrancia, que fue una declaración de 5 puntos contra la dureza del calvinismo. Calvino fue duro
en ese sentido. El arminianismo rechaza la enseñanza del calvinismo sobre la predestinación y la expiación limitada acerca de que Dios solamente murió por los elegidos y solo los elegidos serán salvos. Pero el arminianismo enseña erróneamente que el hombre coopera con Dios en su salvación y por lo tanto podría caer de la gracia de Dios. Es decir, que con esta doctrina arminiana también, así como con todas las denominaciones protestantes, ellos creen que la salvación se pierde. Entonces ya no se es salvo por gracia, sino por obras. Efesios 2, 8 y 9. Búsquenlo por favor. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Ahorita lo dije. Pero dice, porque por gracia sois salvos. ¿La gracia qué es? Es un regalo inmerecido. ¿Para quién es? Para todo aquel. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel, la invitación es para todo aquel. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe. Y luego dice, esto no es de vosotros. ¿Por qué no es de nosotros? Porque ¿quién es el autor y el consumador de la fe? Jesús. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. Tienen que aprenderse los versículos, las citas. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vean cómo, por la palabra de Dios, vean cómo todo armoniza en las Escrituras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Dice, pues es un don de Dios. Y luego termina el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras, es por la gracia de Dios. Vean estos pasajes, por favor. Vean Romanos. ¿Quieren ver Romanos? Romanos 3, del 20 al 28. Recuerden lo que comentábamos ahorita de Efesios 2, 8 y 9. Recuerden la idea esta de arminiana, de que el hombre coopera con la salvación de Dios. Entonces ya no es por gracia, ¿no? El hombre le ayuda a Dios, imagínense. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley nunca tuvo la intención de justificar al hombre, sino de que el hombre se diera cuenta de que no podía cumplir la ley y eso le ayudara a entender, entonces soy un pecador. ¿Y cómo le hago? Si yo no puedo hacer nada para salvarme, ¿cómo le hago? Si yo no puedo hacer nada, como dice Arminio, para ayudarle a Dios, ¿cómo le hago? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por medio de qué? ¿Somos justificados por medio de qué? ¿De la fe en quién? Dice, para todos los que creen en Él. Ah, caray, ¿no podían leer este pasaje y entender que está muy claro? ¿No podían entenderlo? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, entonces, ¿hay unos cuantos elegidos? No, dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 lo viene a reafirmar, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ahí tú puedes leer todo este pasaje. Ahí el 22, hablando del ejemplo de Abraham, dice, por lo cual también su fe, Romanos 4, 22 al 25, por lo cual también su fe les fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, es decir, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ven? Entregado por nuestras transgresiones, importante, resucitado. Entonces también creemos en su resurrección, el evangelio completo. Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tú estás seguro de que vas a ir, si en ese momento mueres, vas con Dios? ¿Estás seguro? Yo estoy seguro, porque yo le creo a su palabra y porque yo sé que he sido justificado en su palabra. Y por eso nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. La Reforma y la Contrarreforma católica fueron tanto políticas como religiosas y provocaron un conflicto considerable en toda Europa. La devastadora guerra de los 30 años comenzó en 1618, cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I, de la Casa de Habsburgo, inició una guerra de exterminio en contra de los protestantes. Fernando, entrenado por los jesuitas, había dicho que prefería ver sus tierras destruidas antes que tolerar la herejía por un día. Y así fue, sus tierras fueron destruidas. 8 millones de personas, incluido el 60% de la población de Alemania, perecieron durante esa terrible guerra, durante ese terrible tiempo. El protestantismo se salvó gracias a la intervención de las fuerzas suecas dirigida por el rey Gustavo Adolfo IV. La guerra de los 30 años terminó en un punto de estancamiento. Los católicos no lograron recuperar el norte de Alemania y los protestantes no pudieron derrotar a los católicos. En 1648 ambas partes firmaron la paz de Westfalia, estableciendo las fronteras de la Iglesia católica y protestantes. Sin embargo, la paz no llegó a los bautistas. Yo no sé si se han dado cuenta que ya no he usado el nombre de Ana, porque ese nombre se fue perdiendo hasta terminar nada más el nombre de bautistas. Y lo vamos a ver más adelante en el próximo estudio. La paz no llegó para los bautistas. Continuaron soportando la persecución tanto de católicos como de protestantes en muchas partes de Europa. Por ejemplo, en 1655, durante la horrible Pascua Piamontesa, porque se establecieron en el norte de Italia, en los valles de Piamonte, que es frontera con Francia, los soldados del marqués Pianexia ejecutaron la brutal masacre de 6,000 valdenses que estaban recluidos en el valle alpino de Piamonte, Italia. En Inglaterra, ya estoy terminando, en 1603, James I fue coronado rey. Al ascender al trono, James se enfrentó a 2 partidos religiosos que buscaban controlar la iglesia de Inglaterra. Escuchen, 2 partidos religiosos. Eso asimismo eran considerados los fariseos como un partido religioso, porque tenían relación ¿con quién? Con el Estado. Estos 2 partidos eran el episcopal y los puritanos. Los puritanos querían purificar la iglesia eliminando muchas de sus prácticas papistas y adoptaron un gobierno del estilo presbiteriano. Recuerden que fueron 4 denominaciones en estos años que nacieron del catolicismo: luteranos, presbiterianos, episcopales y ¿cuál fue el otro? Calvinistas. James convocó la conferencia de la corte de Hampton en 1604 para resolver ese conflicto.
La conferencia fue un desastre para el partido puritano, pero de ahí surgió un plan para producir una nueva versión de la Biblia que unificaría a ambos partidos. Me llama la atención que se refiere a estas denominaciones como partidos religiosos. Lo decía, de la misma manera que los fariseos eran un partido religioso con influencia del Estado, es decir, una unión de iglesia y Estado. El primer gran error que fue el tipo de gobierno, el coqueteo con el Estado. El plan que surgió en esta conferencia de la corte de Hampton fue la producción de la Biblia, de la versión de la Biblia King James, que se publicó en el año 1611 y fue la séptima y la más pura edición de la Biblia de Tyndale. Aunque ninguno de sus traductores eran bautistas ni simpatizantes de los bautistas, su erudición e integridad produjo una Biblia que durante más de 400 años ha sido leída, ha sido predicada y también ha sido defendida como una palabra que viene precisamente del texto Receptus. Fue traducida usando el texto Receptus. Recuerden que eso lo vimos en el estudio anterior. Fue Tyndale quien llevó esta Biblia al inglés y no el Corruptus que usaron los católicos para la traducción de la Vulgata latina. No se pierda el siguiente estudio porque vamos a ver algo muy, muy importante. Vamos a ver por qué algunos citan en este periodo de tiempo como el origen de los bautistas, pero no fue así. Fue el origen de los bautistas en Inglaterra, pero acá existían desde el año 150 iglesias que se levantaron como columna y baluarte en contra de la mentira, ¿sí? Que fueron primero los montanistas, luego fueron los donatistas en el norte de África, luego fueron novacianos, y luego fueron petrobrusianos, y luego fueron valdenses, enriquenses y muchos que adoptaban el nombre, y que todos esos nombres acá en la Edad Media, en su práctica de que si tú venías de estas iglesias protestantes o de la iglesia católica, venías a la iglesia bautista, tenías que rebautizarte porque tu bautismo no era válido. A eso se les puso el nombre despectivo de anabautista. Pero vamos a ver cómo ya van perdiendo el nombre a lo largo de los siglos y se queda nada más el nombre de bautistas. Hemos visto dos líneas: la promesa que se cumple de Jesús, de que su iglesia permanecería por todos los siglos, por las edades, hasta que Él viniera, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Hemos visto en el año 330 el inicio de la iglesia católica con Constantino. Siguieron existiendo iglesias verdaderas y acá siguió la iglesia católica. Viene la Reforma, sí, primero con Wycliffe y luego con Hughes y luego Lutero, y empiezan aquí a salir estas denominaciones, pero siguieron existiendo iglesias verdaderas porque el Señor Jesús lo prometió. La iglesia verdadera no se corrompió y Lutero la reformó, porque si no falló la palabra de Dios. Siguieron saliendo denominaciones. Vamos a ver por qué no aceptamos como bautismo válido a los que vienen de iglesias protestantes. Porque salieron ¿de quién? ¿Protestaron de quién? De Roma. Yo no digo que no haya personas salvas en estas denominaciones. Yo no estoy diciendo de que quizás, porque ya vemos que la Biblia King James era una Biblia del texto puro. Yo no digo que no utilizaran la Biblia correcta, pero lo que estamos viendo a lo largo de la historia es de que su bautismo no es correcto porque ellos vienen ¿de dónde? De su madre, la iglesia católica. Y vamos a verlo más adelante. Todas las denominaciones que salen y que tienen su origen en un hombre. Pues nada más te puedo dar algunos ejemplos. Testigo de Jehová, que también son protestantes, salen de ahí, tienen su origen en un hombre, así como luteranos tienen su origen en ¿quién? Roosevelt. Y así, hay varios más. Pentecostés, de los pentecostales viene la iglesia de Dios, vienen varias iglesias más. Vamos a verlo, ten paciencia, pero vamos a ver. Pero ojo,
Yo no estoy diciendo de que no haya personas, que puedan haber personas salvas y que no usen la Biblia correcta, sino que como iglesias bautistas no podemos aceptar el bautismo como correcto porque no son una autoridad correcta. No tuvieron su origen en el ministerio de Jesús, sino tuvieron su origen en el catolicismo, en su madre, por eso son protestantes. Dios bendiga esto.